La verdad como certeza y la duda como método. En este video vamos a desarrollar una explicación de la primera meditación metafísica de René Descartes, titulada De las cosas que pueden ponerse en duda. René Descartes nació en 1596 y muere en 1650. Él es un filósofo francés y podríamos considerarlo un filósofo renacentista, en tanto asume los quiebres que se dieron en la época. Estos quiebres pueden resumirse en esa pregunta: ¿en qué podemos creer? Recordemos que en esta época se da la división de la Iglesia Católica a partir de la reforma de Calvino y Lutero, y esto tiene por consecuencia que la autoridad de la Iglesia queda restringida al ámbito religioso. Además, hay una revolución científica a partir del descubrimiento de que la Tierra no es el centro del universo y que somos más bien parte de un sistema de planetas que giran alrededor del Sol. Pero también podemos decir, y se dice de este filósofo, que es el padre de la filosofía moderna. Y esto porque él inaugura un tipo de pensamiento con esta proposición famosa del cogito ergo sum: pienso, por lo tanto soy. Entre las obras notables que él ha escrito y que vamos a revisar en estos dos videos sobre Descartes está El discurso del método y Meditaciones metafísicas. Algunas de las ideas claves que tenemos que tomar en cuenta al adentrarnos al pensamiento de Descartes es: la verdad debe ser considerada como certeza o evidencia. Solo podemos sostener como verdad ideas claras y distintas, es decir, que no contengan ningún ápice de duda. Por ideas claras debemos entender lo que se presenta a nuestro entendimiento sin intermediarios que nos puedan conducir a error, así como el conocimiento matemático se presenta ante nuestro pensamiento o ante nuestro entendimiento. Puede ser muy difícil de comprenderlo, pero cuando se presenta o cuando lo logramos entender, es un conocimiento muy preciso, muy exacto. Y por ideas distintas debemos entender saberes diferenciados y nítidos que no se confundan con otras cosas. Además, Descartes nos propone que para alcanzar la verdad debemos dudar de todo lo que hemos creído. Este ejercicio se llama el método de la duda o la duda metódica, como veremos más adelante. Descartes va a examinar sus ideas como un científico se acerca a la realidad, es decir, con rigurosidad, con actitud metódica, como si fuera un procedimiento matemático. Por último, el pensamiento de Descartes es idealista o pertenece al idealismo, ya que el lugar de la verdad no está en el mundo exterior, sino en el mundo interior del sujeto. Para ello debe primero probar su propia existencia. Como hemos venido diciendo en las ideas claves, para alcanzar la verdad, el pensamiento debe atravesar el camino o el ejercicio de la duda. Entonces, la duda va a servir como una herramienta en la reflexión. Y vamos a ver algunas características de esta forma del pensamiento. La duda es metódica. Es una estrategia que utiliza Descartes para que su reflexión sea ordenada, que sea una serie de reflexiones que lo lleven a conclusiones claras, evidentes. Por otro lado, es universal, es decir, que se aplica a todos los ámbitos del conocimiento. Descartes va a dudar de todo, pero nos va a decir que para hacerlo debemos dudar primero de las fuentes del conocimiento y entonces él va a dudar de los sentidos y también de la propia razón. Lo vamos a ver esto con detenimiento cuando entremos en la explicación de la primera meditación. Y por lo último, la duda es hiperbólica y esto quiere decir que es desmesurada, y eso ya lo vamos a ver cuando él inserte esta figura o la hipótesis de un genio maligno. Duda metódica. Entonces, lo que Descartes nos propone primero es la destrucción o la negación de todo lo que se sabe hasta el momento, de todos los saberes tradicionales.
A esto le va a seguir el afán de encontrar un nuevo fundamento en el que apoyar sus conocimientos. Y aquí vamos a ver que al haber depurado su sistema filosófico, su sistema de conocimientos, de todos los prejuicios o errores que había admitido, sobre este nuevo fundamento él va a poder construir nuevos conocimientos que sean certeros o indubitables. Entonces, la duda metódica lo que hace es poner entre paréntesis todo el saber tradicional. Para poder entender un poco más cómo funciona, Descartes en su obra Discurso del método hace explícito cuáles son las reglas que el método o que cualquier filósofo o cualquier pensador debería seguir cuando se acerca a sus reflexiones y a las reflexiones sobre la realidad del mundo y de uno mismo. Estas son, en primer lugar, la regla de la evidencia. Esto quiere decir que solo es verdadero lo que se me presenta como claro y distinto. Y dice así, lo primero que debemos hacer es no admitir como verdadera cosa alguna, como no supiese con evidencia que lo es. Es decir, evitar cuidadosamente la precipitación y la prevención, y no comprender en mis juicios nada más de lo que se presentase tan clara y distintamente a mi espíritu, que no hubiese ninguna ocasión de ponerlo en duda. En segundo lugar, tenemos la regla del análisis, en la que Descartes nos pide que dividamos lo complejo en partes simples. Y dice así, en segundo lugar, debemos dividir cada una de las dificultades que examinaré en cuantas partes fuera posible y en cuantas requiriese su mejor solución. En tercer lugar está la regla de la síntesis, que es que a partir de lo simple, o sea, es decir, a partir de este nuevo fundamento, vamos a escalar a verdades más complejas. Y dice así, Descartes, conducir ordenadamente mis pensamientos, empezando por los objetos más simples y más fáciles de conocer, para ir ascendiendo poco a poco, gradualmente, hacia el conocimiento de los más compuestos, e incluso suponiendo un orden entre los que no se preceden naturalmente. Por último, está la regla de la verificación, que indica hacer una revisión de todo el proceso, ¿no? Una enumeración, dice Descartes, hacer en todos unos recuentos tan integrales y unas revisiones tan generales que llegase a estar seguro de no omitir nada. Este texto que les he citado se encuentra en la página 53 del Discurso del Método, que lo pueden encontrar en la plataforma de Paideia. Entonces, Descartes va a utilizar este método en las meditaciones metafísicas, que es lo que vamos a ver a continuación. Lo primero que tenemos que tener en cuenta al adentrarnos en la primera meditación es que Descartes comienza con un reconocimiento y también con un propósito o un objetivo que se plantea. Y dice así, desde mi niñez he admitido como verdaderas una porción de opiniones falsas, y todo lo que después he ido edificando sobre tan endebles principios no puede ser sino muy dudoso e incierto. Aquí está el reconocimiento. Y la tarea viene seguida. Debo deshacerme de todas las opiniones a las que había dado crédito y empezar de nuevo desde los fundamentos si quiero establecer algo firme y constante en las ciencias. Entonces, aquí tenemos a Descartes, que va a mostrarnos cuáles son las razones por las cuales podemos dudar de todas las cosas y también cuál es la utilidad de esta duda que nos va a librar de nuestros prejuicios o de las ideas falsas, ¿no? Entonces, es por eso que el título de esta meditación es de las cosas que pueden ponerse en duda. Y Descartes pues comienza su narración diciendo de que ha llegado a una edad muy madura, alejado de apuros y
y yendo a un retiro apacible, ¿no? Como esa casa en medio de la nada, Descartes se va a aplicar a destruir todas sus opiniones antiguas. Y entonces se pregunta, y aquí vamos a ver cómo se pone en juego el método, se pregunta cómo puede empezar estas reflexiones. Y Descartes nos dice de que si es que él tratara de revisar todas las ideas o todas las creencias que él ha aceptado a través de todos los años de su vida, pues atravesaría un ejercicio infinito y casi imposible. Y es por ello que él dice que no es necesario revisar todas las opiniones, sino que bastará con eliminar cualquiera que tenga un ápice de duda. Ese es el primer criterio que Descartes va a aceptar. Pero además va a decir, lo que debemos hacer es ir hacia los fundamentos o hacia los orígenes en los que están basados todas mis opiniones antiguas. ¿Cuál es el fundamento y cuál es el origen de mis opiniones? Eh, es los sentidos. Gran parte del saber tradicional está basado en el conocimiento sensible, en el conocimiento que podemos adquirir a través de el tacto, el olfato, la vista, la audición. Y entonces él se va a preguntar, ¿podemos fiarnos de nuestros sentidos? Y aquí hay dos argumentos que ustedes tienen que tener en cuenta, que Descartes los explica así. El primer argumento es que él dice que puede comprobar que la experiencia pasada lo lleva a pensar de que muchas veces sus sentidos lo han engañado, ¿no? Y esto podemos verlo cualquiera de nosotros cuando nos ha sucedido, por ejemplo, que estamos frente a un truco de magia, por ejemplo. Los magos se sirven de esta idea de la ilusión o del equívoco cuando nos muestran una carta distinta o nos hacen un truco de magia, pero también en experiencias tal vez más comunes, como cuando nosotros confundimos el tamaño de una cosa que se encuentra a cierta distancia de nosotros y cuando nos acercamos a esa cosa nos damos cuenta de que no era del tamaño que habíamos pensado, ¿no? Entonces Descartes también tiene reflexiones en ese sentido y se da cuenta de que la experiencia pasada, sus sentidos siempre lo han engañado. Pero también hay un segundo argumento que reafirma esta duda sobre los sentidos, que es el argumento del sueño. Entonces, en esta parte Descartes va a decir que no hay criterio que nos permita a nosotros distinguir cuándo estamos soñando y cuándo estamos despiertos. Es cierto que cuando estamos despiertos sabemos que vamos a ir a acostarnos, ¿no? Y creemos que por lo tanto lo que estamos viviendo es realidad. Y sin embargo, Descartes dice, pero cuando yo estoy soñando, muchas veces estoy haciendo las mismas actividades que realizo en la vigilia. Y solo me doy cuenta de que he estado soñando cuando me despierto. Entonces, este es un segundo argumento que reafirma que la experiencia sensible, tanto en la vigilia como en el sueño, pueden llevarnos a cometer equívocos o errores. Pero Descartes también va a dudar de la misma o de la misma razón, de la misma facultad del razonamiento, ¿no? Y esto se va a ver claramente en el momento en el que Descartes pone en duda los saberes matemáticos. Cuando Descartes ya tiró por la borda, por así decirlo, los sentidos, dice, pero deben existir algunas cosas que yo no pueda poner en duda. Y es que los saberes matemáticos son verdaderos siempre, son indubitables y hasta en el sueño podemos percibirlos, ¿no? Entonces él dice, por ejemplo, cuando estamos en un sueño, puede ser que yo esté sentado junto al fuego, mi cuerpo va a tener una dimensión, tal vez mi cama o la silla va a tener una dimensión, también van a seguir las leyes de la matemática, de la aritmética, de la geométrica. Entonces, él dice, tanto en el sueño como en la vigilia, yo sé que 2 más 3 es 5 y de esto nadie me puede engañar.
Y cuando ya hemos llegado a una cierta certeza, Descartes introduce la figura del genio maligno. Y aquí es donde podemos ver cómo la duda es desmesurada, ¿no? Introduce esta figura y primero dice, ¿qué pasaría si Dios me engañara no solo de los sentidos, sino también de los saberes matemáticos? Pero descarta esa idea porque él cree que Dios, que es bueno y bondadoso, no podría engañarlo. Entonces crea esta figura del genio maligno que va a engañarlo también de los saberes matemáticos, ¿no? Entonces él dice, puede ser que este genio maligno me haga creer que 2 más 2 es 4 y que esto es verdadero y en realidad no lo sea. Y entonces, aquí es cuando Descartes va a quedarse sin ninguna certeza. Toda la primera meditación Descartes va a utilizar este método de la duda y no va a poder concluir con ninguna certeza. Y entonces aquí podemos ver un primer problema. Y es también una crítica que le han hecho después los filósofos que lo siguieron, que es la duda hiperbólica podría arrastrarnos a un escepticismo absoluto. Tendríamos que dudar de la posibilidad misma del dudar, dudar del lenguaje, dudar del pensamiento mismo. Y así definitivamente no podríamos sostener nada. Incluso se nos aparece todo este ejercicio de dudar como algo ridículo, porque no podemos sostener nada. Incluso algunos lo han acusado de que este razonamiento cae en una circularidad, ¿no? La petición de principio, para demostrar que se debe dudar de todo, debemos poder dudar de todo. Entonces tendríamos que dudar del mismo hecho de dudar. Y así es imposible construir algo. Pero Descartes no duda de todo ni suspende su juicio, sino que él pretende poner a prueba todos los conocimientos y solo sostener como verdaderos los que aparezcan como claros y distintos. En el segundo video que ustedes tienen, vamos a poder revisar cómo es que en la segunda meditación esta aporía en la que se encuentra Descartes, este problema que parece no tener solución, va a tener un vuelco de 180 grados y la misma duda se va a convertir en una evidencia.